Hola, hoy la reflexión es la siguiente: el poder iniciático de los juegos de mesa. Cada Navidad las familias suelen reunirse alrededor de la mesa. Hay un ágape familiar, hay una vertiente ociosa de recuerdos, de regalos y al mismo tiempo de conversaciones que a lo mejor hace tiempo que no se hacían. Emana todo de una tradición, la tradición que también tiene la masonería en sus tenidas. Buscamos la unidad en nuestras tenidas, como se busca la unidad familiar siempre, porque es muy importante. Y después de las comidas, después de lo que podríamos decir que es la sobremesa, aparecen los juegos sociales, los juegos de mesa, en que aparecen el parchís, el ajedrez, las damas, el dominó, el monopoly. Estos juegos de mesa, recordemos que, de alguna manera, tienen unas reglas, las mismas reglas que en un momento determinado tenemos nosotros los masones en el templo, cuando realizamos nuestras tenidas. Jugar juntos las familias. Nosotros nos encontramos y realizamos las tenidas juntos. Socializamos, es decir, exploramos nuestras emociones, tanto en las tenidas escuchando, por ejemplo, planchas de nuestros hermanos, como en los juegos de mesa, afinando nuestra destreza con las cartas, con las fichas, con las piezas de ajedrez, etcétera, etcétera. Aumenta nuestra reserva cognitiva, nos hace llegar una proximidad física con nuestra familia, al mismo tiempo que nuestras tenidas masónicas, si hacemos una especie de confrontación iniciática, vemos que también, porque hay una proximidad física en nuestras tenidas y después en nuestros ágapes masónicos. Hay una regulación emocional. Tenemos que saber ganar y perder. Esta es la manera de socializar en la sociedad, pero también en nuestras tenidas masónicas, en las enseñanzas de nuestros maestros, aprendemos también a socializar en masonería, a saber esperar cuando nos toca una progresión masónica bien definida en un aumento de grados. La prudencia iniciática. Tenemos que evitar las prisas iniciáticas. Esto lo tenemos muy claro en masonería. En los juegos de mesa también. A veces saber esperar, el hacer un juego, un movimiento de ajedrez, nos puede evitar el que nos hagan un jaque mate. La existencia de juegos hoy en día no solamente queda bien patentizada entre dos vertientes. Esta tradición iniciática de la que hemos hablado, esta tradición familiar que emana de nuestros ancestros, de nuestros padres, de nuestros abuelos. Yo diría que los juegos de tradición familiar, como pueden ser el parchís, el ajedrez, las damas, son los juegos masónicos en sí. Los juegos de los críos, estos juegos de ordenador, estos juegos electrónicos, representan aquí una especie de juegos de sociedad, de la ciudad. ¿Por qué? Pues porque juegas contra una máquina. No hay contigo elementos en principio que jueguen contigo normalmente frente a ti. Tienes una máquina. Tienes que saber defenderte, estimular tu cognición, estimular tu intelecto conociendo las reglas, tener una agilidad mental y una capacidad de razonar para hacer más puntos. Esta capacidad de razonar en la vida de los juegos no de mesa, sino de el ordenador y esta vertiente electrónica que tienen toda la juventud, viene expuesta como los juegos de sociedad,
es decir, el mundo social. ¿Por qué? Pues porque estás solo. Y en masonería se trata de no estar solo, sino estar acompañado de tus hermanos, trabajar en equipo. Esta es la diferencia. Pero nadie se va a quejar, nadie se va a quejar de la aportación con mesura de los juegos electrónicos. ¿Por qué? Porque agilizan la mente de los muchachos, les hacen entender las reglas, les hacen, con la medida oportuna, sin abusos de estos juegos, les hacen agilizar su mente. Y también pueden servir a veces para la gente mayor en un momento determinado para tener la agilidad mental bien estructurada, bien entrenada, para evitar la decadencia mental. Esto nos puede servir a todos, pero saber las diferencias. De la misma manera que sabemos las diferencias que hay en la vida social y en la vida masónica de nuestros templos. Es una identificación visual, es una comunicación efectiva. Un tablero, un templo. ¿Un tablero, un templo? Pues sí, el tablero tiene una serie de fichas, tiene un dibujo estructurado. El templo no tiene un tablero de fichas, pero tiene los símbolos, tiene los lugares de cada oficial de la tenida. Por lo tanto, hay una identificación. Y hay la tradición entre todos nosotros, la tradición de las comidas familiares, de las reagrupaciones familiares siempre por estas fechas y la tradición casi semanal o quincenal o mensual de nuestras tenidas masónicas. Y hay unas reglas para los juegos en la vida social, en los juegos de sociedad que hacemos después de las tradicionales comidas navideñas, con esta racionalización de los elementos que participan en cada tenida nuestra, porque en realidad es también una agrupación, es un reencuentro de amigos, de hermanos. Pensemos en esto. Cuando estemos estas Navidades en nuestros ágapes familiares y al mismo tiempo en nuestras tertulias, en nuestras sobremesas y participemos en algunos juegos de sociedad como los que hemos hablado, recordad esta similitud y recordad lo bueno que es el conocer bien lo que es la tradición. La tradición nos lleva a todos por el buen camino y su conocimiento es esencial. Esta es la reflexión que os traigo el día de hoy cuando se acerca la Navidad. Y recordad, todo está por hacer y todo es posible. Muchas gracias.